Según el relato de Cuauhtémoc, guerrero águila de Tenochtitlán, apareció un presagio sobre el bosque, en forma de mazorca de maíz que resplandecía como el amanecer. Parecía sangrar fuego, gota a gota, como si fuera una herida en el cielo. Soy un guerrero, no un sacerdote, y no sabía cómo interpretar este signo. ¿Se habían enojado los dioses? Consulté con los adivinos y magos para ver si se acercaba otra gran guerra, pero solo me respondieron vaguedades. Los dioses quieren más sacrificios, dijeron. Era siempre la misma respuesta. Los sacrificios nos han llevado a conquistar gran parte de nuestro imperio de junglas y volcanes. Siempre estamos guerreando, derrotando a un número cada vez mayor de enemigos para poder ofrecer sacrificios a nuestros dioses. Los magos afirman que debemos hacer un sacrificio diario para que el sol siga saliendo. Los equipos de mensajeros tardaron 2 días en recorrer más de 300 kilómetros para llevar mi mensaje hasta nuestra ciudad de Tenochtitlán. 2 días después, mi tío Moctezuma, emperador de los aztecas, envió su respuesta. Sus sacerdotes habían predicho el inminente regreso de su largo exilio del poderoso Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría y el viento. ¿De qué otra forma se podría explicar el presagio? Moctezuma ordenaba a mis guerreros que se esforzaran para consolidar el control de la jungla que separaba nuestro territorio del de los enemigos. Debemos lograr el control de los 4 santuarios consagrados a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Como el imperio azteca es poderoso y se expande constantemente, nos hemos creado muchos enemigos. Debemos defender estos santuarios de nuestros enemigos para prepararnos para el regreso de Quetzalcóatl. Cuando mis soldados tomaron los santuarios y derrotaron a los Xochimilcos y Tlatilucos, regresamos a Tenochtitlán cargados de regalos para el emperador Moctezuma. Jade, plumas y prisioneros, por supuesto. Después de haber pasado tantos días en la jungla, el reflejo de nuestra inmensa ciudad en el lago nos parecía algo asombroso. El emperador Moctezuma vivía en las habitaciones más suntuosas del palacio, con sus esposas y concubinas. Mientras hablábamos, bebía chocolate espumoso de una copa de oro. Los músicos tocaban tambores y flautas, a cuyo son bailaban mujeres enmascaradas. Cuando hace muchos años mi tío Moctezuma subió por primera vez a la Gran Pirámide para convertirse en emperador, hubo una gran celebración. Pero ahora, algunos cuestionan su poder. A veces tarda demasiado en tomar decisiones y casi nunca dirige a sus guerreros en el combate. Los sacerdotes de Moctezuma nos informaron de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, regresaría pronto a Tenochtitlán para reclamar el trono. Como había ayudado a preparar su llegada, me dieron una macana de obsidiana nueva y me ascendieron al rango de guerrero jaguar. Aquella noche hubo más fiestas y danzas. El aire olía a perfume. Pero mientras bajaba las escalinatas del palacio del emperador, vi que el presagio seguía sobre el lago, lanzando chispas en el cielo de la medianoche. Así habló Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán. Según el relato de Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán, los dioses debían seguir intranquilos, pues ese mismo año apareció otro presagio. El templo del demonio Huitzilopochtli se vio envuelto en llamas a pesar de ser de piedra, y ardió aún con mayor violencia cuando la gente llegó corriendo con agua para apagar el fuego. Le pregunté a nuestro emperador Moctezuma qué debíamos hacer para apaciguar a los dioses. Los altivos sacerdotes dieron la respuesta habitual. El imperio azteca necesitaba más prisioneros. El dios Sol, el dios de la lluvia e incluso la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, eran divinidades encolerizadas y exigían sacrificios. Nuestra ciudad-estado de Tenochtitlán está aliada con otras 2, formando la Triple Alianza. Moctezuma pretendía que ésta atacara a nuestros viejos enemigos, los tlaxcaltecas. Como manda la tradición, les envié el escudo, flechas y mantos como declaración de que pronto los atacaríamos. Luego nos adentramos en la jungla, con las enseñas de jaguar y águila listas para el enfrentamiento con las enseñas de garza de los tlaxcaltecas. Los pájaros de las alturas de la jungla elevaron su vuelo hacia el cielo, impacientes por alejarse de la violencia que se avecinaba. Los primeros mensajeros que llegaron a Tenochtitlán nos hablaron de montañas y torres que flotaban en el mar. Las historias que le contaban a Moctezuma eran cada vez más fantásticas. Disparaban bolas de piedra,
que lanzaban chispas y una lluvia de fuego que destrozaba las armas. Estos dioses cabalgaban sobre inmensos ciervos sin cornamentas. Sus espadas, arcos, escudos y ropas eran de hierro. Estaba claro, se trataba del regreso de Quetzalcóatl. Moctezuma oía estas noticias con creciente preocupación. Mientras se movía nervioso en el Icpalli, su trono sin patas, mandó llevar caros regalos a los recién llegados, con la esperanza de que Quetzalcóatl le perdonaría cuando la serpiente emplumada llegara a Tenochtitlán. «Ha regresado», me susurró Moctezuma. «Ha venido a recuperar su trono, como prometió al marcharse». Sujeté firmemente mis armas, pero no dije nada. ¿Cómo podía contradecir la palabra de nuestro emperador? Así habló Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán. Según el relato de Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán, otro presagio. El lago que rodea la gran ciudad de Tenochtitlán se elevó, aunque no hacía viento, e hirvió como si lo hubieran calentado. Espumó hasta que se abalanzó sobre las casas de la ciudad, arrastrándolas con él. Acompañé a nuestros dignatarios al encuentro con los recién llegados. Viajamos hacia la costa atravesando los territorios de nuestros enemigos tlaxcaltecas. Cuando salimos de la jungla, los extranjeros nos dieron la bienvenida, aunque mantenían sus armas al alcance. Les dije que éramos los aztecas, representantes del gran Moctezuma. Su jefe dijo que eran españoles y que él se llamaba Cortés, aunque pareció complacerle que nos refiriéramos a él como Quetzalcóatl. No me parecieron dioses, aunque sus armaduras y animales parecían de otro mundo. Le ofrecimos a Cortés regalos del mejor algodón y penachos de plumas de pájaros, pero parecía más interesado en los adornos de oro. Preguntó una y otra vez si había más oro en Tenochtitlán. Cortés ya se había adentrado en el territorio de los tlaxcaltecas. En un principio hubo escaramuzas entre los tlaxcaltecas y los españoles. Pero cuando Cortés se enteró del tamaño de Tenochtitlán y del número de nuestros valientes guerreros aztecas, les propuso a los tlaxcaltecas una alianza para atacar a los aztecas. Aunque los guerreros aztecas lucharon bien aquel día, las bestias que los españoles montaban en el combate y el ruido de sus armas de fuego atemorizaron a mis hombres. Aunque sobrevivimos al ataque, pensé que lo mejor era retirarse hacia Tenochtitlán y contarle al emperador Moctezuma todo lo que habíamos visto. No sé si mi tío Moctezuma lo hizo por cobardía o simplemente intentaba protegernos de la cólera de los dioses, pero envió más regalos a Cortés junto con una invitación para que visitara nuestra gran ciudad como su huésped. Estaba presente cuando Moctezuma se encontró con Cortés en una de las calzadas que llevaban a nuestra gran ciudad. Era evidente que los españoles jamás habían contemplado nada como Tenochtitlán. Miraban atónitos los mercados de brillantes colores y las pirámides que se elevaban en la isla artificial, situada en el centro del gigantesco lago Texcoco. Algunos soldados españoles preguntaban si todo aquello era un sueño, deslumbrados por cosas que nunca habían visto, oído ni imaginado. Moctezuma llevó a Cortés a la parte superior de la gran pirámide, desde donde le mostró los distintos canales y barrios de la ciudad. Pero Cortés solo parecía interesado por los adornos de oro, apoderándose de los que encontraba. Ya estaba convencido de que aquel hombre no era Quetzalcóatl. ¿Qué necesidad tenía un dios de oro? Así habló Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán. Según el relato de Cuauhtémoc, prisionero de Tenochtitlán, el siguiente presagio no lo vimos, pero escuchamos en la noche los gritos de una mujer que lloraba porque no podía esconder a sus hijos. La indecisión atormentaba al emperador Moctezuma. ¿Ese hombre era Quetzalcóatl o un simple mortal? Mientras el emperador meditaba la respuesta, los ciudadanos se sentían cada vez más inquietos. Cortés vigilaba de cerca al emperador y al poco tiempo Moctezuma era prisionero en su propio palacio. Así tomaron los españoles Tenochtitlán sin tan siquiera asediarla. Los españoles recogían todo el oro que encontraban, pero no les interesaban nuestro arte ni los adornos. Se limitaban a fundir el oro para llevárselo a España. También prohibieron los sacrificios a los dioses. Cuando los sacerdotes protestaron, los asesinaron.
Los ciudadanos y guerreros de Tenochtitlán estaban enfurecidos. Aunque nuestro emperador no lo supiera, nosotros sí sabíamos que esos hombres no eran dioses. Estallaron disturbios en los mercados y en el palacio. Cuando el propio Moctezuma apareció en la terraza para pedir a los aztecas que mantuvieran la paz, el pueblo le lanzó piedras. Había llegado el momento de expulsar de Tenochtitlán a esos falsos dioses. Los españoles lo llamaron la Noche Triste. Al principio se hicieron fuertes en nuestras casas y palacios, pero nosotros les asediamos constantemente, con piedras, hondas y flechas. Hicimos retroceder por las calles de Tenochtitlán a los españoles y a los tlaxcaltecas, que se retiraron cruzando los 3 puentes o saltando por encima de las murallas al lago Texcoco. Murieron miles de ellos. Los que no murieron por las macanas o las jabalinas se ahogaron por el peso del tesoro que no quisieron abandonar. Tenochtitlán estaba en ruinas, pero la ciudad volvía a ser nuestra. Muchos valientes guerreros aztecas murieron también aquella noche, incluido el noble Moctezuma. Los españoles dijeron que su propio pueblo lo había matado arrojándole piedras. Por eso fue también una noche triste para nosotros. Así habló Cuauhtémoc, defensor de Tenochtitlán. Según el relato de Cuauhtémoc, emperador de Tenochtitlán, la muerte de Moctezuma solo sirvió para acrecentar aún más la ira de mi pueblo. Decidí dirigir personalmente el ataque contra los españoles. Así debe ser, Cuauhtémoc, me dijeron los sacerdotes, porque tú eres ahora nuestro emperador. Me senté en el trono Icpayi y me colocaron el tocado del emperador. Nunca resulta cómodo llevar una corona. Cortés no se había alejado mucho de Tenochtitlán, porque los españoles iban lastrados con el peso del oro que nos habían robado. Mientras huían por las orillas del lago, mis guerreros los perseguían con canoas. Envié más guerreros por tierra, porque me pareció obvio que Cortés intentaba reunirse con sus aliados, los tlaxcaltecas. Finalmente los alcanzamos en la ribera norte del lago Texcoco. Espero que los supervivientes españoles de la orilla del lago pudieran ver cómo sus compañeros capturados eran arrastrados por las escalinatas de la Gran Pirámide. Tal vez así entenderían la razón de que temiéramos la cólera de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Quizás así conocieran el miedo. Había mucho que hacer tras la batalla. Nuestra ciudad había sufrido mucho con la ocupación española y la lucha en las calles. Los sacerdotes comenzaron a reparar los templos porque los españoles habían derribado los ídolos que habíamos colocado en ellos. Cuando comenzamos la celebración en agradecimiento a los dioses, una gran plaga asoló Tenochtitlán. Muchos de los nuestros quedaron incapacitados y yacían indefensos en su cama. Otros muchos murieron. No sabíamos si los dioses seguían descontentos con nosotros o si era un arma de los españoles. A pesar de todo, si Cortés regresaba, encontraría una ciudad muy debilitada. No podía dejar que esto ocurriera. Así habló Cuauhtémoc, emperador de Tenochtitlán. Según el relato de Cuauhtémoc, emperador de Tenochtitlán, pronto regresaron los españoles. Había tenido la esperanza de que Cortés se hubiera ido por donde había venido, pero se detuvo para reagruparse en Tlaxcala. Imagino que no podía soportar la idea de regresar a España mientras siguiéramos teniendo tesoros de oro escondidos. Los españoles, que persistían en sus sueños de oro y gloria, se prepararon para atacar Tenochtitlán otra vez. En Tlaxcala, Cortés construyó barcos de guerra en tierra firme. Luego los desmontó y atravesó la jungla para reconstruirlos en el lago Texcoco. Sabía que mis guerreros aztecas podían defender los puentes que conducían a Tenochtitlán, pero también que éramos vulnerables desde el agua. Reuní a los guerreros para una última batalla. Los sacerdotes trataron de alentar a los aztecas para que defendieran a sus antiguos dioses y su gloriosa ciudad. Mientras yo ascendía las escalinatas del gran templo y hacía sonar la concha de guerra, los sacerdotes hicieron señales de humo para anunciar que los aztecas se habían aprestado para la guerra. Pronto estaría sitiada Tenochtitlán, pero los valientes aztecas moriríamos antes de verla sometida. No hace mucho,
Unas 500.000 personas consideraban Tenochtitlán como su hogar. Es difícil imaginar que estas ruinas humeantes fueran alguna vez una enorme ciudad. Pero la reconstruiremos. Creamos esta isla sobre la que se levantaban la ciudad y nuestros templos, y volveremos a hacerlo. El imperio azteca ha soportado su reto más difícil, pero en el futuro pueden venir más españoles. No estoy seguro de que haya un lugar para nosotros en este nuevo mundo. Podría pedirles a los dioses que me dejaran entrever el futuro, pero sin duda pedirían más sacrificios. Y creo que ya hemos tenido suficientes bajas. Mi pueblo compuso un poema para conmemorar esta gran guerra a la que hemos sobrevivido, pero que quizás aún no hayamos ganado. Quedan las lanzas rotas sobre los caminos. Nos hemos arrancado los cabellos de dolor. Las casas ya no tienen techo y sus muros están teñidos de sangre. Así habló Cuauhtémoc, emperador de Tenochtitlán.